Bienvenidos a 30 Minutos, un espacio para los estudiantes y sus prácticas profesionales. Aquí abordamos temas actuales, cuestiones académicas, culturales y de comunicación. Aquí comienza 30 Minutos por Radio Fafi Une Online. Muchas generaciones han aprendido sobre la historia gracias a la educación, obviamente. También gracias a los libros, gracias a las familias. Pero nos hemos detenido a pensar quiénes realmente escribieron la historia de nuestro país, la historia de Paraguay. A lo mejor pensamos o nos estaremos imaginando que escribieron los historiadores paraguayos, obviamente, o los cronistas españoles en su época, o nos contaron los libros. Pero ¿será que cada época nos ha contado su propia historia? Esta noche, en Comunica Historia, no estaremos discutiendo si la historia paraguaya es verdadera o falsa. Mucho menos estaremos poniendo en tela de juicio esa visión eurocentrista de contar la historia del Paraguay y de la propia América Latina. Estaremos analizando cuál fue el proceso de construcción de nuestra historia y de todo lo que hemos aprendido. Explica toda la historia del mundo utilizando únicamente la experiencia de un solo continente. ¿Sería una mirada completa? Ese es el debate que plantea el concepto del eurocentrismo. ¿Qué es el eurocentrismo? Es una forma de interpretación histórica donde Europa ocupa un lugar central y sus experiencias son utilizadas con referencia para comprender el desarrollo de otras sociedades y otras culturas. El problema no está en estudiar Europa. Europa forma parte fundamental de la historia universal. Allí ocurrieron procesos decisivos como el Renacimiento, la Revolución científica, la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, la Ilustración y un sinnúmero de acontecimientos que fueron fundamentales para la historia universal. La cuestión no es entrar en un tipo de conflicto en cuanto a esa realidad. La discusión aparece cuando una experiencia particular enfocada en una sola cultura se transforma en una medida universal. El filósofo latinoamericano Enrique Dussel explicó que la modernidad europea construyó una interpretación donde Europa pasó a ocupar un lugar central dentro de la historia mundial. Su propuesta invita a incorporar también las experiencias de aquellos pueblos que durante mucho tiempo fueron observados desde afuera, como es el caso de la mirada de los cronistas europeos para describir la historia o los relatos sucedidos en América. Los guaraníes, ya bajando un poco más a nuestro continente, a nuestra realidad histórica. Los guaraníes ¿fueron un pueblo sin historia? Una pregunta que nos permite entrar en un cierto conflicto consciente e inconsciente al mismo tiempo. Porque siempre se nos ha contado una historia desde un punto de vista académico, pero nunca nos hemos detenido a pensar quiénes contaron esa historia.
Y bueno, para comprender este debate o esta línea de investigación, debemos viajar al Paraguay anterior a la llegada europea, con las civilizaciones guaraníes, en este caso, con los grupos guaraníes. Durante mucho tiempo, algunos relatos históricos presentaron la llegada española como el inicio de la historia americana. Pero aquí aparece una pregunta fundamental. Escuchen bien cuál es la pregunta. ¿Puede comenzar la historia de un pueblo solamente cuando otro pueblo llega y escribe sobre él? Los guaraníes ya tenían una historia. Tenían su propia organización social, tenían su lengua, sus conocimientos agrícolas, la relación espiritual con la naturaleza y sus formas propias de comprender el mundo. Ya decía el historiador Bartolomé Meliá en su publicación Los guaraníes invadidos y colonizados, de que estos grupos de seres humanos tenían una organización admirable en todos los aspectos, en lo social, en lo económico, también en lo religioso, y enmarca mucho esa virtud de ellos en ese sentido, de los guaraníes, así también como de los aztecas, los incas, los mayas y otros grupos antecesores al periodo de colonización europea. Y este historiador y también antropólogo, que fue un antropólogo, Meliá, mostró que esa conquista no fue solamente un encuentro militar, sino también un encuentro entre dos formas diferentes de comprender la existencia. Que una cultura no fue totalmente reemplazada por otra, sino que se conjugaron y se unieron de manera a formar una identidad nueva. Y tanto es así que hasta hoy día el Paraguay, nuestro país, aún mantiene su idioma bilingüe, aún mantiene el idioma guaraní, que no se ha quedado en el tiempo, no se ha quedado en la historia, es nuestro idioma oficial. Y es lo que distingue, y se comentaba mucho en estos días frente a los partidos de Paraguay, se hablaba mucho de la garra guaraní, de la fortaleza guaraní, de la valentía de los jugadores de raza guaraní. Y todos estos términos tradicionales hacen alusión a esa fortaleza de haber mantenido la cultura a lo largo de los años. Esta obra de Bartolomé permite analizar cómo la cultura guaraní fue interpretada muchas veces desde categorías europeas, porque era lo que prácticamente se daba en aquella ocasión, pero también cómo logró mantener elementos fundamentales de nuestra identidad. Vamos a otra pregunta en esta noche. ¿Qué hicieron los europeos al llegar al Paraguay? También debemos preguntar quiénes eran los pueblos que ya estaban aquí. Luego entramos ya en la segunda parte de nuestra reflexión histórica, la independencia paraguaya. Otro ejemplo aparece cuando analizamos los primeros años de la República del Paraguay, porque Paraguay pasó a ser república a partir de la independencia. Muchas veces nuestra historia fue interpretada utilizando modelos políticos europeos para evaluar procesos latinoamericanos. Conceptos como libertad, modernidad, progreso, aislamiento fueron utilizados para analizar experiencias que tenían sus propias circunstancias. Y se habla mucho del periodo de gobierno autoritario del doctor Gaspar Rodríguez de Francia,
Y cómo es importante el enfoque historiográfico porque permite analizar su gobierno desde varias visiones históricas. Algunos hablan de un gobierno aislacionista, sin embargo otros hablan de un gobierno políticamente metódico de frente a la situación política que se vivió en ese entonces. Y esta figura del doctor Francia es uno de los mejores ejemplos. Para algunos relatos fue presentado principalmente como ese gobernador al estilo fascista. Sin embargo, otros historiadores han señalado que para poder comprender su gobierno debemos observar el contexto de la época. Y es lo que caracteriza a la historia. Los relatos que son contados de acuerdo al contexto de ese momento, de esa época, de ese tiempo específico en la línea del tiempo. ¿Cómo se logra contar un relato histórico dependientemente del momento en que se vive? Por eso es importante saber que la historia no se pregunta solamente si un personaje coincide con nuestros valores actuales. Se debe comprender las condiciones históricas en las que actuó. Si yo me encuentro en una isla desierta, ¿cómo yo voy a poder contar lo que me sucedió en esa isla desierta? Evidentemente, voy a necesitar una forma de expresar o de escribir o de grabar lo que está sucediendo. Esa es la circunstancia histórica que me toca vivir estando en una isla desierta. Por eso es muy importante el contexto histórico en que fueron relatados los hechos. Ese es el aspecto muy importante de esta noche. Luego viene la tercera parte, la guerra de la Triple Alianza. Una historia con muchas miradas. Y bien, pocos acontecimientos muestran mejor la importancia de las miradas históricas como la guerra de la Triple Alianza. Durante mucho tiempo existieron interpretaciones donde Paraguay fue explicado principalmente desde las perspectivas de los países vencedores. Brasil tiene su relato, Argentina tiene su relato, Uruguay tiene su relato y los países del otro continente tienen su relato. No que haya una total enemistad en cuanto a los contenidos, sino que hay visiones circunstanciales dependientemente de los hechos. Y posteriormente surgieron investigaciones que analizaron otros aspectos del conflicto. Posteriormente se empezó a hablar bastante de los intereses regionales, las cuestiones geopolíticas, problemas de diplomacia. Algunos historiadores cuentan que el mariscal Francisco Solano López tenía algunos problemas diplomáticos con otros países, de relacionamiento. Economía también, que se habla bastante, el nacionalismo que adquiría una fuerza ya desde aquel entonces y luego las consecuencias humanas. Están los historiadores Efraín Cardoso, Juan Oleari, Wigan y Lut Capdevila. Todos ellos han mostrado o han relatado, han contado la historia de la Triple Alianza desde perspectivas diferentes. No que se contradigan, sino que se complementen de manera a crear nuevas preguntas, a crear nuevas investigaciones y también ir innovando la historia, porque siempre existirán los mismos relatos, pero aparecerán nuevas preguntas, aparecerán nuevos métodos de investigación. Como bien lo decía Edward Carr, que también fue un historiador
que la historia siempre se repite, el famoso dicho, y el dicho muy común, ¿verdad?, de hoy en día, siempre se repite la misma historia, pero en tiempos diferentes. Y cada tiempo tiene su existencia, su característica. Cada tiempo tiene sus desafíos. Cada tiempo tiene su avance y su evolución. Así como lo decía Edward Carr. Luego, también, volviendo siempre a nuestro punto eje de esta noche, construir todo desde una mirada propia. Y hablaba al principio de que cada época cuenta su propia historia. Entonces debemos rechazar, pregunto nuevamente, o va una pregunta más. ¿Debemos rechazar del todo lo que viene de Europa? La respuesta histórica es no. La historia del conocimiento siempre fue un diálogo entre pueblos. No rechaza ni tampoco aprueba al 100% algo. Europa realizó aportes fundamentales, pero Paraguay posee experiencias, protagonistas y formas propias de comprender su pasado. Construir una mirada propia no significa cerrar las puertas al mundo. Significa participar del diálogo universal desde nuestra identidad. Y esa construcción lo hace el tiempo, la época. La historia no es solamente una colección de fechas guardadas en libros antiguos. La historia es una conversación permanente entre el pasado y el presente. Y quizás la pregunta más importante que podemos hacernos no sea solamente ¿qué ocurrió?, sino también ¿quién lo contó? ¿Dónde o desde dónde lo contaron? ¿Y qué voces todavía necesitamos escuchar? Y bien, ¿qué tal estamos de tiempo, Jorge? En vista a que contamos con un buen tiempo todavía, quisiera aprovechar esta oportunidad para mandar un gran saludo a mis padres, el doctor Eddie Centurión, y a la profe, a la licenciada Silvina González, que están de parabienes. El de papá fue el 7 y hoy es el de la reina de la casa. Entonces, mandarles desde aquí un gran abrazo y mis deseos de felicitaciones, a disfrutar, a pasar bien con la familia y muchos años más de vida y alegrías en esta vida con las gracias de Dios. Vamos a una pequeña pausa musical, Jorge. Luego continuamos. Mi nombre es Gustavo Centurión. Estoy presentando Comunica Historia, el pasado que te conecta. En instante retornamos con más historia.
Gracias a la antropología, la paleografía y otras ramas auxiliares de la historia, también la misma fue construyéndose y fue acrecentándose de una manera enriquecedora para comprender mejor nuestros inicios. Y tal es el caso de la antropóloga Branislava Sušnik, la famosa antropóloga Sušnik, cuyo material didáctico, cuyo libro también me tocó utilizarlo y estudiar en proporción, ¿verdad?, por ser muy extenso, en unos de los años anteriores en que estuve cursando la carrera. Branislava profundizó esta línea de investigación al demostrar que los grupos indígenas del actual territorio paraguayo desarrollaron formas propias de organización política, económica y también cultural, pero mucho antes de la llegada europea. Sus estudios etnohistóricos cuestionaron las interpretaciones que describían a estas sociedades como homogéneas o estáticas, mostrando por el contrario una notable diversidad de experiencias históricas. En su publicación Los aborígenes del Paraguay de 1978, y que gracias a este trabajo, gracias a esta publicación, se logró cambiar ese concepto marginal de la historiografía nacional paraguaya. Esta construcción del Estado paraguayo durante el siglo XIX constituye otro ejemplo donde las interpretaciones históricas han variado con el tiempo y van a seguir variando. Durante décadas, la figura de José Gaspar Rodríguez de Francia fue analizada principalmente a partir de categorías políticas desarrolladas en Europa, como el despotismo, el absolutismo o el aislamiento. Sin embargo, diversos historiadores han insistido en la necesidad de comprender su gobierno dentro de circunstancias concretas del proceso independentista
rioplatense. Posicionándonos en ese tiempo, nuestro país estaba dando los primeros pasos a su independencia, ya como república. Estaba vigente también la presión política del Río de la Plata y las diferentes crisis que llegaban como un efecto dominó desde Europa. Entonces, entra en controversia la situación gubernamental que le tocó vivir a Francia. Efraín Cardoso, en una de sus publicaciones denominada La Historia del Paraguay, subrayó que la consolidación del nuevo Estado respondió a desafíos específicos: la defensa de la soberanía, las tensiones con Buenos Aires, la organización institucional de una república recientemente independizada. Y desde esa perspectiva, los conceptos utilizados para estudiar la experiencia europea no siempre explican adecuadamente la realidad paraguaya del primer tercio del siglo XIX. Sería tan importante visitar y conocer la historia, visitar otros países para conocer las perspectivas y las visiones que tuvieron los historiadores con puntos específicos, como ser la independencia, como ser la guerra de la Triple Alianza, como ser la colonización, porque siempre vamos a encontrar informaciones nuevas. Y es por eso que se fortalece bastante la idea de que la historia es de una dimensión inimaginable en ese sentido. Porque no que una historia sustituya otra, sino que la fortalece, la enriquece y, por qué no decirlo, la mejora. De alguna forma hace que sea mejor la información en ese caso, la información histórica. Thomas Wigham ha destacado la complejidad diplomática, económica y política del conflicto de la guerra de la Triple Alianza, evitando reducir sus causas o una explicación única. Por su parte, Capdevila, que también estudió bastante, en este caso analizó las consecuencias sociales y culturales de la guerra. Él ya se abocó más a las consecuencias, a lo que ha quedado ya después de esta terrible guerra, especialmente en la construcción de la memoria colectiva paraguaya después de 1870. Estas investigaciones demuestran que la historiografía contemporánea se caracteriza precisamente por incorporar múltiples escalas de análisis y confrontar diversas interpretaciones antes de formular conclusiones. Ya la evolución historiográfica paraguaya también ha sido objeto de estudio. Liliana Breso y Ricardo Escabone Yegros, en su publicación Cautivados por el pasado, historiadores y escrituras de la historia del Paraguay en 2014, muestran cómo cada generación de historiadores escribió el pasado desde las preocupaciones intelectuales y políticas de su tiempo. Estamos llegando al fin de la edición de este programa, del programa de hoy. Desde ya, muchas gracias a la facultad por este espacio que da a los estudiantes, y también agradecer a toda la audiencia, a todas las personas que nos han acompañado en esta noche y han aprendido un poco más sobre historia. La historia que siempre está vigente y que seguirá estando, porque sin pasado no comprenderemos nuestro presente y no nos proyectaremos para el futuro. De mi parte es todo. Muchísimas gracias. Un gran abrazo y que tengan todos muy buenas noches.
gracias por acompañarnos. Esto fue 30 Minutos por Radio Fafi Une Online, transmitiendo desde la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, a través de www.filosofiaune.edu.pi. Docencia, investigación, extensión universitaria, pilares de la